Y es probablemente la sustancia más adictiva de este país. Podría decirles fácil que el 80, el 90% de las personas son adictas a este paquetillo. También nos vamos a mandar con este. Vean, esto se ve que es una bebida india y es como una copia de la Pepsi, pareciera. No se sabe si este helado es de leche de vaca o de leche de búfalo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a quitarnos unas ganas que sí o sí teníamos que quitarnos antes de dejar este país, porque ya estamos cerca del gran final. Y es que básicamente estamos en la calle, estamos en los mercaditos, porque anteriormente les había comentado que aquí en India las pulperías y los lugares donde uno compra chucherías y cochinadas se encuentran así a la pura orilla. Como pueden ver, aquí venden cosas, por allá venden cosas. Entonces quiero que vayamos a varios puestos y probemos diferentes chucherías o cochinadas, como le decimos nosotros en Costa Rica a las chucherías. Diferentes dulces, diferentes bebidas que nos podemos encontrar aquí en India. Así que vamos a arrancar aquí. Vamos a arrancar con este que tenemos en la espalda, a ver qué nos encontramos. Hi, how are you? Good. Probablemente esas son las únicas palabras que vamos a intercambiar porque no nos entendemos nada. Pero vamos a ver qué nos llevamos, a ver qué vemos. La verdad es que me llamaría bastante la atención probar un jugo de naranja, porque es algo bastante normal, pero no sé si pueda saber diferente a lo que tenemos por allá. Entonces vamos a pedir un jugo de naranja. Vamos a ver qué más vemos por aquí. Algo bien curioso es que todo lo que uno vea por aquí. Wedding for wedding. Here you go. Basket. For ring ceremony. Hello. Ring Here. ceremony. A ver, ahí la bolsa de frutas, ¿sabes cuando la gente le casarán? Llevan como ofrendas, mira, a ver, tantas frutas. Antes de continuar, vamos a parar porque me están insistiendo que vaya a ver algo que está pasando aquí a la par. Vamos a ver qué será. What is this? What is? Ring ceremony. Ah, tienen como un paquete de frutas para una ceremonia. Vean qué interesante, todos estos paquetes que están por aquí. Estos paquetes son para una ceremonia de una boda y el compa me está diciendo que lo levante. No sé si es que esto es pesadísimo y me va a quebrar la espalda, pero vamos a hacer la prueba. Vamos a ver qué será lo que pasa. Ah, ya, wow, que esto está súper pesado. Yo creo que él no quería que yo viniera a ver. Creo que lo que quiere es que le ayude a llevarlo allá. ¡Qué trucazo! Nunca me habían aplicado una así. Básicamente, venga, vea, y terminé levantando esto. No, pero esto en serio, ¿qué puede pesar? Puede pesar unos 80 kilos, tal vez. Esto pesa más que un saco de cemento, que es la referencia que tengo. No cabe, vea. Ni siquiera cabe este ofrendón y son puras frutas. Esta cuestión entra porque entra, básicamente. Se logró, compañeros. Fue un buen timo, la verdad. Fue un timo, pero tengo que decir que estoy satisfecho con el timo. Una experiencia que no esperaba vivir, cargar una bolsa de ofrendas para una boda. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. Ya nos desviamos demasiado aquí. Vamos a continuar. Estábamos en el jugo. Por cierto, algo que les tengo que contar es que nunca guarden una Presto Barba sin tapa en el bolso. Me cortó medio dedo. Vieran lo que duele esta cuestión. Ahora sí, les estaba diciendo que vamos a pedirnos unos frescos indios, obviamente, pero algo muy curioso es que siempre que usted llega a un puesto de estos tiene que pedir una bebida fría. Todas estas que tienen aquí son nada más muestras para que usted sepa lo que venden, pero también tienen una hielera con cosas frías. También nos vamos a mandar con este. Vean, esto se ve que es una bebida india y es como una copia de la Pepsi, pareciera. Ah, vean, es de Coca-Cola. Se llama Thumbs Up. Eso es pulgar arriba, una bebida que se llama pulgar arriba, que es de Coca-Cola. Obviamente vamos a probarla. También veo por aquí estas galletas son ultra famosas. Vamos a llevar estas galletas indias y me estoy encontrando por aquí este paquete. Vamos a probar esto, vamos a arrancar con esto, a ver qué sabores encontramos. Ya tenemos aquí las compras realizadas y ojo los precios. Primero tenemos este Thumbs Up, que efectivamente es como la versión Pepsi, pero es hecho por Coca-Cola y dice que contiene cafeína. No tengo ni idea de cómo puede saber esto. Esto vale como 3 centavos, como 150 colones en Costa Rica. Lo más caro que compramos es esto. Vale casi $3. Son como 2 rojos este paquetito. Está carísimo para hacer algo de India. Y en general, para hacer un paquete de este tamaño, yo creo que está caro. Luego tenemos las galletas famosas que valen 1 centavo aproximadamente, como 50 colones. Y finalmente, 1 litro de jugo de naranja hecho en India, que dice que no trae preservantes ni nada. Este vale menos de $2, como 1000 colones
aproximadamente. Ahora sí, la prueba de fuego. Vamos a arrancar con este jugo de naranja. Huele bien como cualquier jugo de naranja, valga la redundancia. Está delicioso. Está muy, muy, muy bueno. Está haciendo demasiado calor y le voy a entrar en serio a esto. Muy rico, la verdad. Muy, muy, muy rico. Buen sabor a naranja. Es como de concentrado. Buenísimo. Creí que iba a saber diferente. Vamos a probar las galletas de 1 centavo. Las galletas de media teja. Trae demasiado para esto valer 50 colones. Vean cuántas galletas vienen aquí. Así se ven. Huelen bien. Dulces. Muy ricas, la verdad. A mí las galletas me gustan demasiado. Las dulces todavía más. Y puedo decirles que es una buena galleta. No la puedo comparar con ninguna de las que tenemos en Costa Rica porque sabe diferente, pero está buena. Ahí me disculpan el ruido, pero es que como pueden ver, estamos en plena hora pico en una zona súper transitada aquí de la ciudad. Entonces es imposible de controlar. Ahora vamos con el producto caro. Me intriga demasiado saber a qué sabrá esto. Huele bien, la verdad. Yo diciéndoles que esto valía casi 2 rojos, no, acabo de ver bien. Y es que le hacen un descuento de 2 rojos en algo si usted se suscribe, pero vale 1 centavo. Esto vale 50 colones también, ahí me disculpan el dato. Son como estas galletitas de corazón. Huele bien. Muy rico también, la verdad. Qué curioso que estas galletas no sean especiadas, porque casi todo lo que venden aquí es especiado. Son como galletas tostadas cubiertas de azúcar. Muy ricas, de verdad muy ricas. Pero esas galletas están secas, ya ni puedo hablar yo. Así que vamos a refrescarnos. Vamos con el thumbs up. Vamos a ver si le damos pulgar arriba. Huele a Coca-Cola. Vamos a ver. ¿Qué les puedo decir? Es muy, muy, muy similar a la Coca-Cola. Solo que leo por aquí que contiene cafeína, entonces eso debe ser parte del sabor diferente que se le siente. Pero tiene un sabor como un sabor a India. No se los puedo explicar. Es un olor que he sentido alrededor del país. Y tiene ese saborcito, pero es como una coca. La verdad está bueno, yo me lo tomaría. Le damos thumbs up al thumbs up. Pulgar arriba. Ahora vamos a cambiar de comercio, que como les dije, nada más nos vamos cruzando de calle básicamente. Y aquí vamos a buscar cochinadas, pero cochinadas de paquetillo, las que nosotros estamos acostumbrados a picar. Quiero enseñarles las de India porque esas sí son muy diferentes. Vamos a pedir una de esas rojas, que es de la que más se consume aquí en India. Y estoy viendo estos paquetes que son como especies, básicamente. Si ustedes le ponen atención al paquetillo, son un montón de especies. Entonces vamos a pedir de estas a ver qué tal. Nunca las he probado. Este es el primero, se llama bujia. Y para mí en esa foto lo que hay es un montón de espaguetis, un montón de fideos, pero no, esta es una chuchería aquí en India. Vamos a probarla, a ver qué tal. Otra cosa curiosa es que todos los paquetillos, todos los menús de restaurantes, todas las comidas que ustedes se van a encontrar, tienen este punto. Eso significa que el producto es vegetariano, si no me equivoco. Si tiene un punto rojo, es que no es vegetariano, porque recuerden que hay millones de personas aquí que respetan mucho la dieta, principalmente por el hinduismo. Entonces, todos los paquetillos traen o punto verde o punto rojo para que usted lo identifique. Este es vegetariano, por ejemplo. También los paquetillos aquí, yo no sé por qué son durísimos de abrir, pero en serio, cuesta tanto que me da miedo hacerle fuerza y romperlo todo. En serio no se puede abrir, o sea, esto está pegado demasiado duro. De hecho que a este paquetillo va a tocar meterle diente y he notado que la gente lo que hace es rajarlos, ni siquiera los abre como nosotros estamos acostumbrados. Vamos a ver, le hacemos un hueco y lo rajamos. Así es como lo abre la gente, así es como he visto que lo hacen normalmente. Este sí huele especiado. Esto es lo que hay dentro. Efectivamente es la misma foto de afuera. Son como un montón de espaguetis. Vamos a probarlo. Esto vale igual 1 centavo, 50 colones. Esto sabe a maní, no igual, pero tiene un leve saborcito a maní. Es picante y muy especiado. Esta es una de las cosas más comidas aquí en India. Está bien picante, la verdad. Ahora vamos con este otro que directamente en la imagen se ven un montón de especies, se ven diferentes vegetales, se ven de esos palitos que son como espaguetis y algo más. Vamos a ver si este sí lo podemos abrir. Tampoco, viene durísimo. Toca abrirlo igual, todos toca abrirlos igual. Esto es lo que nos encontramos adentro, es como un montón de semillitas. Esto no sé si serán vegetales o qué será, que vienen de colores. Huele parecido al otro y vamos a probarlo. Vamos a probar este. Este no está tan mal, sabe muy parecido al que acabamos de probar, pero es dulce y tiene una textura como de pan. Este está bueno, me parece rico, la verdad. Recomendado el Kata Meta. Sepa Judas cómo es que se pronuncia bien, pero eso dice ahí.
Esperamos que cayera la noche para enseñarles un poquito más de todo lo que se puede encontrar aquí de noche. Y es que hay comida callejera normal como la que hemos visto en todo lado. Solo que esta comida ya les conté en videos anteriores que yo no la puedo probar porque mi estómago no está preparado para la cantidad de bacterias que tiene esta comida. Porque está aquí, está expuesta a toda la contaminación, a todas las bacterias que hay aquí en el aire. Entonces no podría. Si ya he sufrido cuidándome, no me imagino probando esta comida. Seguro me desaparezco ya, ni siquiera llego de vuelta. Para quitarnos el sabor de las especies, vamos a mandarnos algo dulcito. Así que vamos con un helado 100% indio, obviamente. Y vamos a pedir un sándwich. Entonces vamos a probar este. Vamos a probar este a ver qué tal. Aquí les va un dato que la verdad no lo puedo corroborar. Estuve leyendo el paquete, estuve preguntando, pero la gente no sabe. No se sabe si este helado es de leche de vaca o de leche de búfalo. De igual manera vamos a probarlo. El helado se ve diferente. De entrada, no sé si lo notan, se ve como polvito. Se ve como que si la contextura fuera así de polvito, como un helado seco. No sabría cómo explicarles. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Tengo que decirles que a mí me encantan los helados, entonces tengo cierta experiencia y esto sabe muy diferente. Esto casi estoy seguro que es leche de búfalo porque tiene un saborcito agriecito y además como que se disuelve muy rápido, como que es muy aguado. Está bueno, la verdad tiene sabor a vainilla, está rico. Y esta galleta es durísima, no es como el sándwich que tenemos allá. Es literalmente una galleta crujiente que se quiebra. Está interesante el helado de India. Este heladón que la verdad está bueno. Este helado nos costó como 5 centavos, aproximadamente 300 colones. Está bueno el precio para el tamaño que tiene. También se pueden encontrar todos estos. Ya estas son como cajas grandes con pelotas de helado adentro. Hay de todo tipo aquí. Y para cerrar de manera épica, vamos a probar algo que no es un dulce ni una cochinada india, pero es como si lo fuera. Se puede conseguir en cualquier esquina de la India y es probablemente la sustancia más adictiva de este país. Podría decirles fácil que el 80, el 90% de las personas, al menos en las ciudades que yo he visto, son adictas a este paquetillo. Esto es un paquetillo de tabaco. Se prepara de diferentes maneras, hay un montón de formas de hacerlo, pero esta es como la más comercial. Es un paquete, como les dije, que ustedes consiguen en cualquier parte. Lo abren y se lo meten en la boca y lo andan ahí todo el día y lo andan escupiendo durante el día. No sé qué efecto les dará, no sé si es que sabe rico, pero vamos a comprobarlo. Esta marca que compramos, no sé ni cómo se pronuncia, dice Rajinigananda algo así. Dicen que es una muy buena marca y en el país se le conoce como pan masala. No sé si es que hay una marca que sea pan masala o que el pan masala es lo que preparan con este polvito. La cuestión es que esto es tabaco y vamos a ver qué hay adentro. Nunca en la vida he probado algo así. No huele nada mal, huele a menta. Como pueden ver, es esto es lo que se meten en la boca. Me parece, yo me imagino que es el tabaco. Esto le despedaza los dientes, porque he visto jóvenes de 15, 16 años que ya andan los dientes desbaratados y los andan rojos. Me imagino que es relacionado con esto. Como pueden ver, tenemos bastante público en este momento. No sé por qué la gente quiere verme comiendo esto. Eso no se come y se traga, se pone en cualquier parte de la boca, según lo que tengo entendido. Vamos a ver. Pues adictivo no es. Está feo, está fuerte. Como que la menta le mata el tabaco, pero igual está fuertísimo. Vamos a dejarlo ahí un minuto, a ver qué pasa y ya les cuento. Como 5 minutos ya desde que caminamos de allá aquí y no siento nada. Realmente lo único que siento es como un asco en la boca, mucha menta. Esto es bastante fuerte y efectivamente esto es lo que produce la saliva roja. No sé si lo van a notar, pero mi saliva sale roja. No sé si tal vez mis dientes se ven, no, yo creo que no se ve el rojo. Pero es esto, efectivamente es esto lo que hace que ande en la boca roja, los dedos rojos, los labios rojos, etcétera, etcétera. No lo recomiendo. No le encontré la gracia, la verdad. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Dejen de andar probando cosas raras. Pura vida.